Máquinas de corriente continua. ¿Cuáles son las máquinas de corriente continua? Pueden ser generadores o motores. Es decir, una misma máquina puede ser generador y también puede ser motor sin ningún tipo de cambio. Lo único que hay que hacer es ver desde dónde recibe la energía y a dónde la transmite o viceversa, ¿sí? Cuando nosotros proporcionamos a esta máquina energía mecánica desde el exterior, esta máquina nos va a devolver energía eléctrica. En ese caso estamos hablando de un generador. Si a esta misma máquina le proporcionamos energía eléctrica, nos va a devolver energía mecánica, por tanto estamos hablando de un motor. En la actualidad es muy poco el uso de máquinas de corriente continua como generadores, ¿sí? Deben haber todavía lugares en los que sí se utilizan, pero la generación de corriente continua en la actualidad es mucho más fiable, menos costosa y más eficiente a través de equipos rectificadores electrónicos. Ya no se utilizan las máquinas con rotor, colector y demás para generar energía eléctrica. Lo que sí se utiliza en la actualidad y cada vez es más su uso son los motores de corriente continua. Básicamente todas las industrias, en la industria propiamente, se utilizan motores de corriente continua. En la industria automotriz, gran parte de todos los motorcitos que funcionan o accionan los elementos que nosotros necesitamos dentro del auto son motores de corriente continua. En la medicina, en la electromedicina, motores de corriente continua. En la industria aeroespacial, motores de corriente continua. En la robótica, motores de corriente continua. Así que su uso es muy amplio a nivel mundial. Por tanto, repito, las máquinas de corriente continua pueden ser generadores y motores, con preponderancia en motores. Vamos a ver, para seguir con este tema, y vamos a poner el título generador de corriente continua. Aunque dijimos que el generador no se usa, pero se necesita entender su funcionamiento, que nos va a ayudar a entender el funcionamiento del motor. Bien, el generador eléctrico de corriente continua está formado por dos partes, una parte fija o estator o inductor y una parte móvil o rotor o inducido o armadura también. Es decir, yo voy a tener el rotor del generador y acá voy a tener el estator o inductor, que son los polos de la máquina, los cuales reciben corriente continua de alguna fuente externa, es decir, viene y se conectan en serie de esta manera, ¿sí? Por acá yo voy a hacer circular una corriente, esto me va a producir un campo magnético, que es el campo fijo que va a existir en el motor. Esto va a ser polo norte, esto polo sur, y acá se va a generar el vector de campo magnético necesario para que yo pueda tener el generador en funcionamiento como debe ser. E interiormente a esto se encuentra el rotor, ¿sí? Una cosa que tenemos que aclarar es que la construcción del estator o los polos para una máquina de corriente continua puede ser de material macizo. No es necesario que sea laminado como normalmente se ve en las máquinas, motores universales, que pueden trabajar tanto con corriente continua y corriente alterna. Si el equipo está diseñado para trabajar exclusivamente con corriente continua, esta masa de los polos puede estar hecho en forma maciza. No así el rotor, que por su construcción, la vamos a ver ahora, genera básicamente corriente alterna. Por generar corriente alterna desde su inicio, desde su nacimiento, el motor o el generador tiene que ser laminado. ¿Por qué tiene que ser laminado? Justamente para evitar los fenómenos de histéresis y corrientes parásitas.
Ese es el concepto básico. Vamos a analizar ahora el funcionamiento básico de un generador. Y en este caso voy a tener el rotor del generador, que tiene dos conductores, ¿sí? Son estos conductores unidos por la parte trasera y forman en el conjunto una espira. El campo magnético o el flujo magnético externo, que ya sabemos cómo lo podemos generar. Y estos conductores están unidos por sus terminales delanteros a estas chapitas denominadas delgas. Estas son las delgas, ¿sí? Son estas representadas acá, vistas de frente. Si quieren las pongo un poquito más gruesas. ¿Ah? Y vistas de encorte serían estas. Todo este conjunto es solidario, por tanto todo puede girar gracias a la acción de un agente, que puede ser un motor a combustión, puede ser las aspas de un generador de viento, puede ser hidráulico y demás. Pero este es mi generador. Bien, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar desde el principio cómo se empieza a generar energía eléctrica en esta máquina simple. Si seguimos ahora lo que habíamos dicho, la regla de la mano derecha para generadores, tenemos que el índice es la dirección de mi campo magnético. Este es el sentido de giro que yo le estoy dando gracias a algún agente externo, es decir, estoy girando de esta manera con velocidad angular. Por tanto, la tensión que se va a inducir en estos conductores va a ser en la parte superior, el conductor superior va a ser saliente. Yo voy a tener una tensión saliente acá, inducida, y en el de abajo voy a tener una tensión entrante. Esas tensiones se van a ver reflejadas porque están conectadas en las delgas, ¿sí? Es decir, estas delgas van a sentir esa tensión. Esto en un determinado instante. Ahora, si analizamos un instante posterior, tenemos que observar cuál es la situación de cada uno de estos conductores. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, yo ya tengo dibujado ahora el instante posterior a este instante, ¿sí? En este instante teníamos, y habíamos dicho que el conductor superior, debido a esta regla de la mano derecha, tenía tensión saliente, y este conductor inferior tenía tensión entrante. En un determinado momento, cuando el rotor se ha trasladado o ha girado más de 45 grados, es decir, este conductor ahora es ha girado y ha llegado a esta ubicación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué tipo de corriente tensión se va a inducir en estos conductores? Nuevamente recurrimos a la regla de la mano derecha. Este conductor ahora se está moviendo en aquel sentido, ¿sí? No se está moviendo más en el sentido acá en mi izquierda, se está moviendo hacia mi derecha respecto al campo magnético fijo. Por tanto, este conductor que en esta situación tenía tensión inducida saliente, vamos a ver qué tensión inducida tiene en esta ubicación. Y para eso nuevamente hago uso de mi mano, campo magnético, el movimiento ahora es el pulgar hacia mi derecha, por tanto la tensión es entrante, ¿ya? Es decir, este conductor que antes tenía tensión inducida saliente, ahora tiene tensión inducida entrante. Y consecuentemente este tendrá una tensión inducida saliente, que antes tenía una tensión inducida entrante. Es decir, nuevamente hago a la mano derecha, campo magnético, esto se está moviendo, aunque circularmente así, pero el sentido es hacia mi izquierda y la tensión es saliente. Por tanto, ¿qué puedo inferir de esta situación? Que un conductor determinado va a tener tensión saliente en todo este recorrido, acá va a cambiar su sentido y va a tener tensión entrante en este recorrido. Y acá vuelve a cambiar y vuelve a cambiar. Consecuentemente, ¿cuál es el comportamiento de la tensión que yo voy a observar en estas delgas, ¿sí? La tensión, la voy a dibujar acá, va a ser esta, ¿no? Esto es tensión inducida
y la tensión en las delgas va a ser en un medio ciclo positivo y en otro medio ciclo negativo. Esta es la tensión inducida original dentro de un generador de corriente continua. Es una tensión alterna, ¿sí? Por este motivo, por este fenómeno es que yo digo, cuando explicamos cómo se tendría que construir el rotor de un generador de corriente continua, que tiene que ser laminado para evitar histéresis y Foucault, justamente por este fenómeno, que en su esencia es un generador de corriente alterna. Ahora vamos a ver cómo hacemos y qué método utilizamos para que esta tensión generada alterna en esta distribución, en esta construcción, la llevemos a ser una tensión continua, que ese es el